Polly sonrió. Era evidente que era un hombre bondadoso, un hombre quien naturalmente quería ser amable con la primera persona que se mostró atenta con él en Castle Rock. Pero le resultaba difícil responderle. Incluso le era difícil seguir la conversación. El dolor en las manos era monstruoso. Deseaba no haber venido y a pesar de la notoria bondad, todo lo que quería era salir de la tienda, irse a casa y tomarse una píldora. Es la clase de objeto que el vendedor tiene que ofrecer a prueba. Si es una persona con ética, quiero decir. Sacó un arillo de llaves y seleccionó una y abrió el cajón bajo la caja registradora. Lo prueba un par de días y si descubre que no tiene ningún valor para usted, y debo decirle que es probable que ese sea el caso, me lo devuelve. Si por el contrario le proporciona cierto alivio, entonces hablaremos del precio. Le sonrió. Y para usted, el precio será el más módico posible, se lo aseguro. Polly lo miró intrigada. ¿Alivio? ¿De qué estaba hablando? Sacó una pequeña caja blanca y la colocó sobre el mostrador. Quitó la tapa con las extrañas manos de dedos largos y extrajo un objeto de plata, de tamaño reducido con una cadena, de la capa de algodón en el interior. Parecía ser una especie de collar, pero lo que colgaba cuando el señor Gunn metió los dedos entre la cadena se asemejaba a una esfera para té o un dedal de dimensiones fuera de lo normal. Es egipcio, Polly, muy antiguo. No tan antiguo como las pirámides, cielos, no, pero aún así es muy antiguo. Hay algo dentro. Me imagino que alguna clase de hierba, aunque no estoy seguro. Movió los dedos de un lado a otro. La esfera de té de plata, si eso era, osciló en el extremo de la cadena. Algo se movió dentro, algo que hizo un sonido polvoriento, deslizante. A Polly le pareció vagamente desagradable. Se le llama Aska, o tal vez Asaka, dijo el señor Gaunt. De cualquier forma, es un amuleto que se supone que protege contra el dolor. Polly intentó una sonrisa. Quería ser amable, pero realmente, ¿había venido hasta aquí para esto? El objeto no tenía siquiera un valor estético. Era feo en pocas palabras. En realidad no creo. Yo tampoco, pero en ocasiones, las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Le aseguro que es auténtico, en el sentido de que no está hecho en Taiwán, por lo menos. Es una auténtica pieza artesanal egipcia. No llega a reliquia, pero es una antigüedad, sin duda, del periodo de la declinación tardía. Viene con un certificado de origen, el cual lo identifica como un instrumento de Benkalitis, o magia blanca. Quiero que se lo lleve y lo use. Supongo que suena tonto. Lo es, probablemente. Pero en el cielo y en la tierra existen cosas más fantásticas de lo que nos imaginamos. Incluso en nuestros momentos de filosofía más disparatada. ¿Lo cree en verdad?, preguntó Polly. Sí, en mi vida he visto cosas que en comparación hacen ver a un medallón o amuleto curativo como algo ordinario. Un destello fugitivo vaciló momentáneamente en sus ojos castaños. Tantas cosas. Los rincones más recónditos del mundo están llenos de chucherías fabulosas, Polly. Pero eso no tiene importancia. Usted es el punto en cuestión.
Incluso el otro día, cuando sospeché que el dolor no era tan intenso como ahora, incluso el otro día, cuando sospeché que el dolor no era tan intenso como ahora, me di cuenta de lo desagradable que se ha vuelto su situación. Pensé que valdría la pena probar este pequeño objeto. Después de todo, ¿qué puede perder? Nada de lo que ha intentado le ha dado resultado, ¿no es cierto? Le aprecio la intención, señor Gaunt. La aprecio, créame, pero... Leland, por favor. Sí, está bien. Aprecio su intención, Leland, pero me temo que no soy supersticiosa. Polly levantó la vista y vio los brillantes ojos castaños. Estaban fijos en ella. No importa si lo es o no, Polly, porque esto lo es. Movió los dedos. El asca se agitó suavemente en el extremo de la cadena. Polly abrió la boca de nuevo, pero esta vez no salieron las palabras. Se encontró recordando un día de la primavera pasada, cuando se fue a casa. Cuando se fue a casa, Neri dejó olvidado su ejemplar de Inside View. Mientras lo hojeaba distraída, dando un vistazo a historias sobre bebés lobos en Cleveland y una formación geológica en la luna que se veía como el rostro de John F. Kennedy, Polly había llegado a un anuncio de algo que se llamaba el disco de gracia de los antiguos. Se suponía que curaba dolores de cabeza y estómago y artritis. En el anuncio destacaba un dibujo en blanco y negro. Mostraba a un sujeto con una barba larga y un sombrero de brujo. Nostradamus o Gandalf, supuso Polly, que sostenía un objeto que parecía un molinete para niños sobre el cuerpo de un hombre en una silla de ruedas. El dispositivo con apariencia de molinete lanzaba un cono de resplandor sobre el inválido. Y aun cuando el anuncio no lo decía claramente, la implicación parecía ser que el sujeto estaría bailando a todo vapor en el Copacabana en una noche o dos. Era ridículo, desde luego, fantochadas supersticiosas para las personas cuyas mentes flaquean o fallan. Tal vez bajo la embestida constante del dolor y la incapacidad, pero aún así... Había permanecido sentada, mirando el anuncio por un largo rato, y con todo y lo ridículo que era, casi había llamado al número de teléfono 800 para pedidos, que aparecía en el extremo interior de la página. En el extremo inferior de la página. Porque tarde o temprano la persona que sufre explora hasta las sendas más cuestionables, si cabe la remota posibilidad de que esas sendas conduzcan al alivio, dijo el señor Gaunt. ¿No es cierto? Yo no. Trasplantes de médula, terapia de frío, guantes térmicos, incluso tratamientos de radiación. Ninguno ha resultado, ¿verdad? ¿Cómo sabe todo eso? Es imperativo que un buen comerciante conozca las necesidades de sus clientes, dijo el señor Gaunt con la suave voz hipnótica. Se acercó a ella sosteniendo la cadena de plata en un ancho círculo con el asca colgando en el extremo. Polly se encogió ante las largas manos con uñas correosas. No tema, querida dama. No le tocaré ni un solo cabello. No la tocaré si está tranquila y permanece quieta. Y Polly se tranquilizó, se quedó quieta. Se mantuvo con las manos, todavía encerradas en los mitones de lana, cruzadas recatadamente al frente, y permitió que el señor Gaunt pasara la cadena de plata sobre su cabeza. Lo hizo con la gentileza de un padre que baja el velo de novia de su hija.
Polly se sentía muy distante del señor Gaunt, de cosas necesarias, de Castle Rock, de sí misma incluso. Se sentía como si estuviese de pie en una planicie polvosa, bajo un cielo interminable a cientos de kilómetros de cualquier ser humano. El asca cayó sobre el cierre de su abrigo corto de piel con un pequeño tintineo. Póngaselo dentro de la chaqueta, y cuando llegue a casa colócalo debajo de su blusa. Para el máximo efecto, debe usarse pegado a la piel. No puedo ponerlo dentro de la chaqueta, dijo Polly en tono bajo, somnoliento. El cierre. No puedo abrir el cierre. ¿No? Inténtelo. Polly se quitó uno de los mitones y probó. Para su gran sorpresa, el pulgar y el índice de la mano derecha se flexionaron lo suficiente para agarrar la laminilla del cierre y bajarlo. ¿Ve cómo sí puede? La pequeña esfera de plata cayó sobre el frente de su blusa. Le pareció muy pesada a Polly y la sensación no era cómoda, precisamente. Se preguntaba qué habría en el interior, qué era lo que producía ese sonido polvoriento, deslizante. El señor Gon había dicho que era alguna clase de hierba, pero no se oía como hojas o polvo siquiera. Tuvo la impresión de que algo se movía ahí dentro por voluntad propia. Por lo visto, el señor Gon entendía su incomodidad. Se acostumbrará a él, y mucho antes de lo que piensa. Créame, se acostumbrará. Afuera, a miles de kilómetros de distancia, Polly oyó más sirenas. Sonaban como espíritus inquietos. El señor Gon se dio vuelta y cuando sus ojos se apartaron del rostro de Polly, ésta sintió que volvía a su concentración. Se sentía un poco aturdida, pero bien a la vez. Sentía como si acabase de tomar una siesta corta, pero satisfactoria. Había desaparecido la sensación de incomodidad e intranquilidad. Todavía me duelen las manos, dijo. Y era cierto, pero ¿le dolían con la misma intensidad? Percibía un ligero alivio, pero podría ser su gestión únicamente. Presumía que en su determinación de obligarla a aceptar el asca, el señor Gon había ejercido alguna clase de hipnosis sobre ella. O podría ser el calor de la tienda, después del frío de la calle. Dudo que el efecto prometido sea instantáneo, insistió el señor Gon en tono seco. Sin embargo, dale una oportunidad. ¿Lo hará Polly? Polly encogió los hombros. Está bien. Después de todo, ¿qué podría perder? La esfera era bastante pequeña, por lo que apenas abultaría bajo una blusa y un suéter. Si nadie sabía que la llevaba, no tendría que responder a preguntas sobre ella. Y eso era muy conveniente. Rosal y Drake tendría curiosidad. Y Alan, quien era tan supersticioso como el tronco de un árbol, lo consideraría gracioso probablemente. En cuanto a Neri, bien, lo más seguro era que Neri guardara un silencio reverente si sabía que Polly llevaba un amuleto mágico auténtico, como los que vendían en su amado Inside View. No debe quitárselo ni siquiera en la ducha, dijo el señor Gaunt. No es necesario, la esfera es de plata y no se oxida. ¿Y si lo hago? Gaunt tosió con suavidad en la mano, como mortificado. Bueno, el efecto benéfico del asca es acumulativo. El usuario está un poco mejor hoy, mañana, un poco mejor aún, y así sucesivamente. Eso es lo que me dijeron, al menos. ¿Quién se lo dijo?, pensó Polly. Sin embargo, si se quita el asca,
El usuario retrocede a la anterior etapa dolorosa y de golpe, no paulatinamente. Y cuando se vuelve a poner el asca, tendrá que esperar días o semanas tal vez para recuperar el terreno perdido. Polly se rió un poco. No lo puedo evitar. No lo pudo evitar. Y se tranquilizó cuando se le unió Leland Gaunt. Sé cómo se oye, aceptó. Pero solo deseo ayudarla, si puedo. ¿Me cree? Le creo, dijo Polly, y se lo agradezco. No obstante, mientras permitía que la acompañase a la puerta, su mente continuaba cuestionando otros pormenores de lo sucedido. Por ejemplo, el estado cercano a un trance en el que se había sumido cuando le deslizó la cadena sobre la cabeza. Su fuerte repulsión ante la posibilidad de que la tocara. Esos detalles resultaban contradictorios con los sentimientos de amistad, consideración y compasión que Gaunt proyectaba como un aura casi visible. La había hipnotizado en alguna forma. ¿La había hipnotizado en alguna forma? Era una idea tonta. No. Trató de recordar cómo se había sentido con exactitud cuando hablaban sobre el asca, y no pudo. Si Gon había hecho algo así, sin duda había sido por accidente, y con la ayuda de ella. Lo más probable era que el exceso de percodanes le hubiese causado un estado de confusión. Era lo que le disgustaba más de las píldoras. No se imaginaba qué era lo que más le disgustaba en segundo lugar. Lo que odiaba realmente de las píldoras era que ya no funcionaban como se suponía.